Bueno, Francisco Gómez de Tejada es arquitecto con su estudio profesional en Puente Genil y su trabajo se centra en la edificación, la rehabilitación y, de manera vocacional, en la intervención en el patrimonio arquitectónico de Puente Genil concretamente. Ha desarrollado numerosos proyectos de restauración y de recuperación de edificios históricos, combinando el rigor técnico con una reflexión constante sobre los criterios actuales de intervención en el patrimonio. Además, participa activamente en labores de divulgación relacionadas con la arquitectura, el patrimonio y la historia, colaborando en distintos espacios culturales y medios de comunicación. Y sin más, le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí para esta charla. Agradecer a Betina que haya contado conmigo para esta primera jornada de patrimonio. Me parece que es una idea magnífica y que hay que ir repitiendo como mínimo una vez al año. Y bueno, yo cuando me planteó sobre qué hablar en el patrimonio, pues lógicamente yo voy a poner la visión profesional mía, que es la visión arquitectónica, cómo los arquitectos intervenimos en el patrimonio. Que muchas veces esa intervención y los criterios actuales de intervención en el patrimonio no se entienden bien por la sociedad. Y en eso consiste la charla y vamos a empezar. A ver, un segundo. Cuando hablamos de intervención en el patrimonio arquitectónico, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de conservación del patrimonio, las intervenciones mínimas que se hacen en los edificios destinadas pues, a detener los procesos de degradación, la restauración, que está destinada a devolver la legibilidad histórica y formal del edificio, la rehabilitación, que es intervenir un edificio patrimonial para adaptarlo a un nuevo uso o manteniendo el uso a unas nuevas necesidades funcionales o legislativas, y la ampliación o intervención en un edificio pues, para directamente ampliarlo. El patrimonio, el concepto de patrimonio es una cosa relativamente reciente. Durante la antigüedad y la Edad Media no existía el patrimonio, los edificios se iban ocupando, se iban reutilizando y se iban transformando y se iban desmontando para montar edificios nuevos. El punto de inflexión en el concepto inicial de patrimonio es en el Renacimiento, cuando se vuelve la visión a la antigüedad y se produce esa conceptualización de los edificios históricos clásicos como elementos importantes. Pero el nacimiento del término patrimonio, de la concepción del patrimonio, el nacimiento de la arqueología, todo lo que hoy concebimos a la hora de hablar de conservación de edificios o de ruinas, nace en el siglo XIX, con el romanticismo. Los que estuvisteis en la inauguración de la fachada del casino, os hablé de estos dos señores, que son Viollet Leduc y John Ruskin, que son un arquitecto y un historiador del siglo XIX, que sentaron las bases para lo que hoy es la intervención en el patrimonio arquitectónico. Viollet Leduc concebía la restauración como un proceso de reinterpretación creativa, o sea, él decía que se podían restaurar los edificios y que el arquitecto tenía que aportar su granito de arena a esa restauración y tenía que ampliarlo con elementos actuales. Y luego tenemos, por otro lado, a John Ruskin, que defendía todo lo contrario, que la restauración tenía que estar basada en la conservación íntegra del edificio y que no se podía intervenir de ninguna manera. Incluso entendía que la suciedad del edificio era parte importante de ese edificio, que la había ganado durante la vida del edificio y que no se podía ni siquiera quitar. ¿Cuál es el criterio actual de intervención en el patrimonio? Bueno, pues el criterio actual es una mezcla de ambas teorías.
De Raskin prevalece la primacía de la autenticidad. Eso es lo más importante que se busca hoy en día, que cuando se interviene en un edificio patrimonial, ya no solo en un edificio, en un cuadro, en una obra de arte, lo que se busca es la autenticidad, que sea recuperar lo auténtico de esa obra. Se acepta como valor el envejecimiento de los edificios. Se rechaza la reconstrucción estilística sin base documental y sólida, y de Viollet-le-Duc lo que se ha conservado en los criterios de intervención hoy en día, como él era arquitecto, antes de intervenir en cada obra hacía un análisis racional del edificio, entendía perfectamente el edificio constructiva y estructuralmente, y se acepta una intervención activa cuando sea necesario en el edificio, cuando sea necesario por necesidades estructurales del edificio o porque se le vaya a dotar de un nuevo uso y esos usos lo pidan. Los criterios fundamentales de intervención hoy en día, que son unos criterios que además tienen un respaldo documental en las cartas, la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, y que parten de esas ideas de Raskin y de Viollet-le-Duc, que luego veremos traducidos a algunos casos de algunos proyectos que hemos hecho aquí en Puente Genil. Lo primero son 7 puntos, y lo primero es la primacía de la autenticidad. El valor principal de un edificio a la hora de intervenir en él patrimonialmente tiene que ser que sea auténtico. Aquí vemos una imagen del Neues Museum de Berlín, donde tenemos a un lado los muros del edificio original, que el resto del edificio con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial se perdieron, y luego la intervención de la escalera, que desapareció totalmente, es un edificio totalmente nuevo. Hay que hacer una intervención mínima. Cuando se interviene en un edificio histórico, las intervenciones tienen que estar estrictamente justificadas para garantizar la conservación y la comprensión del edificio. O sea, no podemos aportar nada de nuestra creatividad a la hora de restaurar y de intervenir, porque estaríamos haciendo una falsificación, estaríamos falsificando el edificio. Legibilidad histórica. El edificio tiene que leerse como un proceso histórico. O sea, los edificios patrimoniales han ido sufriendo una serie de intervenciones a lo largo de la historia, han ido sufriendo una serie de actuaciones, y esas actuaciones forman parte del edificio. Tienen que ser entendidas como parte de ese patrimonio que tiene el edificio. No podemos concebir el edificio como una imagen que quedó congelada en el tiempo cuando se hizo, y luego todo lo que se le ha ido añadiendo a lo largo de la historia pues no importa. Las intervenciones que sufre un edificio son importantes, y cuando intervenimos ahora tenemos que estudiarlas, valorarlas y respetarlas. Esto es el Teatro Romano de Mérida, y en esta sola imagen pues podemos ver que hay fases romanas en el teatro, hay fases medievales y hay fases contemporáneas. O sea, el edificio ha ido sufriendo un proceso de crecimiento a lo largo de su vida y de intervenciones que hay que respetarlo. El punto 4, que es el punto clave, que luego volveremos y que es el punto polémico: las intervenciones en los edificios, las intervenciones en el patrimonio tienen que ser intervenciones contemporáneas y se deben distinguir claramente del edificio original. Eso es básico, y eso es lo que hoy en día causa tanta discordia a la hora de intervenir en los edificios, porque los arquitectos tenemos una formación y una sensibilidad con respecto a estas teorías que el resto de la sociedad no tiene, y se produce un choque, porque
Ahora después lo veremos, la sociedad lo que le gustaría es reconstruir con las mismas técnicas que el edificio original. Y eso es algo que en todas las cartas de restauración y en todos los documentos y todos los criterios te dicen que es lo primero que no hay que hacer. Otra cosa cuando tú intervienes en un edificio es la reversibilidad y la compatibilidad. Cualquier intervención que tú hagas en un edificio histórico y patrimonial tiene que ser reversible. Tiene que ser reversible por si en un futuro cambian esos criterios de intervención o por si se han cometido algunos errores al intervenir, pues se pueda volver al estado previo a la intervención que hemos hecho. Usos compatibles. Cuando intervienes en un edificio es un elemento que nace para albergar un uso. Si un edificio no tiene uso, es una escultura o es otra cosa, pero no es un edificio. Entonces, cuando se plantea la restauración de edificios, es básico y es esencial dotarlo de un uso real y un uso que sea compatible con la arquitectura de ese edificio. Cuando estamos hablando en los últimos meses de la restauración de la Alianza, yo realmente no sé lo que va a ser la Alianza, han empezado ya la obra, pero el uso no sé cuál va a ser. La Alianza y la restauración de la Alianza será una restauración buena si el edificio acaba usándose, si se le da un uso diario. Un uso diario no es decir, vamos a poner el centro de interpretación del agua y abrir el edificio 2 horas cada 2 semanas. No, tiene que tener un uso diario. ¿Cómo? Pues inventándotelo. ¿Qué usos puede tener la Alianza que tiene que tener un uso cultural, un uso educativo, un uso social? Pues puedes traer un conservatorio de música, puedes traerte escuelas universitarias, pero tienes que dotarla de uso. Y por último, el 7º punto, la intervención tiene que estar basada en el conocimiento. O sea, para intervenir en un edificio hay que hacer una investigación rigurosa, histórica, hay que hacer un análisis constructivo y estructural y patológico del edificio, hay que hacer levantamientos y hay que entender el edificio. Si no conocemos el edificio, porque el edificio se ha perdido parcialmente, porque no tenemos información, porque no sabemos dónde buscarla, es mejor no intervenir. A hacer una intervención donde nos busquemos, sobre todo en restauración y en arqueología, que Betina lo sabrá bien, es mejor. Si no tenemos la información, no hacer nada antes que inventárnosla. Hay una serie de organizaciones, principalmente la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, e ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que son los que se encargan de velar por la protección de los edificios. ¿Cómo se encargan? Bueno, pues realizando una serie de congresos que a lo largo de la historia comenzaron con la Carta de Atenas en 1931 y han ido elaborando una serie de documentos donde se establecen los criterios para intervenir en el patrimonio, tanto arquitectónico como en el resto de patrimonios de los que antes nos ha hablado Javier. La UNESCO es la que actualmente da la categoría de Patrimonio de la Humanidad no solo a edificios, pero bueno, principalmente a edificios. No solo da esos títulos, sino que además vela porque los edificios que han recibido esa titulación, ese honor de ser Patrimonio de la Humanidad, sigan manteniendo los criterios, sigan manteniendo las características por las que se les concedió el título. Lo mismo que se dan títulos de patrimonio, se pueden quitar si esas características cambian. La polémica a la hora de intervenir, hacer una intervención contemporánea en el patrimonio arquitectónico, que antes lo hablaba con José María, que está por ahí. ¿Cuál es? Volvemos al punto 4. Diferenciación entre lo nuevo y lo histórico. Cuando se interviene en un edificio, cuando se interviene un monumento, cuando se interviene una estructura, hay que diferenciar muy bien lo que estaba de lo que se pone nuevo. Porque si no, estaríamos mintiendo. Es básico
la honestidad. Es uno de los aspectos más controvertidos a la hora de la intervención, pero el principio de diferenciación entre lo nuevo y lo histórico es básico. ¿Por qué? Porque la diferenciación es un principio, es la base de esa intervención. Y esa diferenciación a lo largo de la historia ha creado grandes problemas, entre comillas, en intervenciones tan importantes como esta que estamos viendo, la pirámide del Louvre. Cuando se hizo cuando Pey hizo la famosa pirámide del Louvre, no se entendió, pero la pirámide no imita el lenguaje clásico. Lo que hubiera sido un error sería, en pleno siglo XX, en pleno finales del siglo XX, hacer un edificio de entrada como si estuviéramos construyéndolo en el siglo XVI o en el siglo XVII. La honestidad. Hay que ser honesto incluso cuando te enfrentas a la percepción de la sociedad. Incluso cuando tú sabes que estás planteando un proyecto que responde a los criterios que se establecen por todas esas sociedades, por ICOMOS, por la UNESCO, por las cartas de patrimonio. Tú sabes que estás haciendo eso, pero también tienes la certeza que vas a chocar con la sociedad, porque la sociedad no va a entender que tú, en un edificio como, por ejemplo, el Reichstag de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó prácticamente, excepto las fachadas, quedó prácticamente derruido, pues tú plantees esta intervención. Otra intervención muy polémica en su momento de Foster, que hoy en día es el icono, uno de los iconos, uno de los emblemas de la ciudad de Berlín. Para diferenciar lo nuevo de lo histórico, tenemos que usar técnicas constructivas y materiales contemporáneos. No cabe otra. Hay que respetar el conjunto, esos materiales tienen que ser respetuosos con el conjunto, pero al mismo tiempo tienen que ser materiales actuales. Un material que nos gusta mucho a los arquitectos, sobre todo para temas de intervención en el patrimonio, que es el acero Corten, que a la gente le horroriza. Bueno, es un material que es un material moderno, pero que al mismo tiempo conjuga muy bien con por ejemplo, intervenciones en un espacio industrial. Esto es el CaixaForum de Madrid. Era una antigua fábrica, un edificio industrial que por Herzog y de Meuron ha sido rehabilitado y convertido en un espacio museístico y de exposición, y el material que han usado ha sido el ladrillo original y el acero Corten. La falsa idea de ruptura, o sea, esas intervenciones que realmente son rupturistas porque rompen con el edificio original, pero esa rotura lo que hace es darle más protagonismo a lo que ya existe. O sea, decir que lo que de verdad importa, como en el caso del Castillo de la Luz, que está en Las Palmas de Gran Canaria, del Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, aquí estamos viendo y de un vistazo vemos qué es lo patrimonial, qué es lo histórico, qué es lo auténtico y qué es la intervención que se ha hecho. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esa intervención? Pues se hace esa intervención para que se pueda acceder al edificio porque sea musealizado. Si hay que acceder, hay que hacerlo accesible para que personas con movilidad reducida puedan entrar. Hay que crear elementos nuevos de contraincendios, porque la normativa contra incendios es muy restrictiva, sobre todo en edificios de pública concurrencia. O sea, hay que hacer una serie de intervenciones en este edificio, ya no solo de restauración, sino anejas para darle el uso ese, y esas intervenciones tienen que romper, tienen que diferenciarse del edificio original. Aquí tenemos delante el pabellón de visitantes, y el pabellón de visitantes tiene que ser un edificio que se entienda perfectamente, que es un edificio que no tiene nada que ver con la historia de este castillo.
se podía haber construido un castillito al lado de piedra, imitando al otro, pero eso hubiera sido un error. Y luego el papel pedagógico de los arquitectos que intervenimos en patrimonio y que nos gusta el patrimonio es esencial, porque somos los que creamos los proyectos, los que intervenimos y somos los responsables de hacer ver a la sociedad que esa forma de intervenir es la correcta, aunque choque, aunque produzca una ruptura grande. Voy a poneros un ejemplo de aquí de Puente Genil. La ruptura entre el concepto técnico y el concepto social de patrimonio, que la hemos hablado ya. La visión que tenemos los que intervenimos en patrimonio y la visión que tiene la sociedad, que es la que va a disfrutar ese edificio patrimonial. Muchas veces esta diferencia, este choque, hace que se produzca un rechazo a las intervenciones y que no se entiendan esas intervenciones. A la izquierda tenemos un proyecto del año 1982 para hacer una escalera de bajada al río. Y a la derecha es una propuesta que yo hice hace 3 o 4 años para esa misma escalinata, para bajar de la plataforma superior del paseo de Plaza Nacional a la plataforma inferior, que el Ayuntamiento ha recuperado muy bien, pero que no se puede visitar. Entonces, no se puede usar. Esta idea de continuar con la piedra, usando el ladrillo, con barandillas de forja, con esa idea de continuar el muro del siglo XVII, creo que es esa idea hoy en día y en el año 82, vamos, no se puede llevar a cabo, sería un error. ¿Por qué? Pues porque en el momento que eso estuviera construido, cualquiera que pase por el puente y lo viera, pues diría, mira qué escalera del siglo XVII. No, es que esa escalera no es del siglo XVII, eso es una intervención posterior. Le estás quitando protagonismo tanto al muro, que es el verdadero protagonista, como al puente, como al conjunto de la alianza. Una intervención más liviana, con materiales modernos, con materiales además que concuerdan perfectamente con un edificio industrial como era la alianza, es lo que hay que hacer hoy en día. Pero yo entiendo que ese tipo de intervención choca. La labor del arquitecto, pues como he dicho, explicar, divulgar, hacer entender por qué se toman esas decisiones. También ocurrió lo mismo cuando se planteó el problema de hacer algún elemento que dotara de sombra al paseo, cuando se cortaron los eucaliptos. Bueno, pues la pérgola, que además no está terminada porque le falta la capa vegetal superior, es otro elemento que no es una intervención directa en el patrimonio, pero es un entorno patrimonial importante y que también había que hacer una intervención moderna, actual, removible, que se entienda diferente lo que es lo histórico de la intervención y que el uso sea compatible. Hubiera sido un error hacer una pérgola estilo barroco o estilo romántico, una pérgola romántica del siglo XIX. Hubiera sido error, que seguramente es lo que la gente esperaba, una pérgola romántica, pero eso entiendo que hubiera sido un error. Y ahora, para terminar, voy a hablar de 4 proyectos míos de intervención en el patrimonio. El primero de ellos, donde he intentado, con mejor o peor éxito, llevar a cabo esos 7 puntos de los que hemos hablado. El primero, la recuperación del volumen de la desaparecida ermita de Santa Catalina. Este proyecto es, digamos, el sumum de intervención en el patrimonio, porque es cuando ya el patrimonio no existe. El patrimonio, como ha explicado Javier, se perdió, la ermita se perdió a principio se perdió en los años 40, estuvo en ruina hasta los años 70, donde se demolió. Y yo le planteé al equipo de gobierno la idea de recuperar
No la ermita, porque la ermita no se podía recuperar. ¿Por qué no se podía recuperar? Porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué no se podía reconstruir la ermita? Pues mira, la ermita no se puede reconstruir porque ese suelo ya no es un suelo religioso, sino que es un suelo público, hay una plaza pública, y no se puede reconstruir porque no habría nadie que pagase la construcción de esa ermita, y principalmente no se puede reconstruir porque no tenemos información de cómo era exactamente esa ermita. Entonces, no podemos inventarnos cómo era. Sí tenemos información de cómo era exteriormente y volumétricamente. Entonces, se planteó la reconstrucción con este sistema de estructura metálica, y analizando los 7 puntos que hemos visto, pues el primero, la primacía de la autenticidad. Bueno, se renuncia a la reconstrucción integral de la ermita, pues porque no tenemos documentos. No tenemos documentos principalmente, y es imposible reconstruir inventándonos la arquitectura. Se realiza una intervención mínima. Hacemos la intervención en el volumen exclusivamente de la ermita. El proyecto hace comprensible dónde estuvo la ermita, hace comprensible el tamaño que tuvo la ermita, el papel importante que esa ermita en una época muy complicada de Puente Genil, como fue la peste, desempeñó en Puente Genil, y mantiene viva su memoria. Esa era la intención que yo tenía con este proyecto, hacer y mantener viva la memoria de la ermita de Santa Catalina. La diferenciación entre lo nuevo y lo histórico, bueno, es evidente en este caso, y la reversibilidad también es evidente. Es una estructura que en cualquier momento se puede desmontar y no quedaría ningún vestigio de que esa estructura ha estado ahí jamás. O sea, que no impide otras decisiones posteriores que se pudieran llevar a cabo en el solar. Y el uso compatible. La plaza de la Amaranta se sigue usando exactamente igual que se usaba previamente a la intervención. No se ha ocupado el espacio, no se ha quitado la luz, no se ha quitado el sol, se ha hecho una intervención en la cual la plaza sigue teniendo la misma función que desempeñaba antes. Y la intervención está basada en una investigación histórica, en una investigación histórica y documental previa, que nos llevó a poder reconstruir el volumen de la ermita, pero que no nos ha podido llevar más allá porque no existe información, no existen planos, no existen, y prácticamente no existen fotos del interior de la ermita. Yo he encontrado una foto en ruinas, entonces no podríamos. El segundo proyecto es la restauración de la fachada del Casino Pontaner, en el que estamos ahora mismo. El casino, la fachada del casino era... el casino es un edificio histórico de 1897, que en sus orígenes fue una casa, y que a lo largo de la historia ha conservado muy bien todos sus elementos principales. Los ha conservado muy bien, pero ha sufrido una serie de cambios, principalmente en la estructura de la planta baja. Hablo de la fachada, no del interior. En la estructura de esta zona de la planta baja y en el color. Entonces se plantea una restauración en la que se conservan y se restauran los materiales originales, se respeta, que eso es muy importante, se respeta la pátina y la historia del edificio. Si miráis el edificio, y sobre todo ahora por la noche, que se ilumina, la luz rasante hace que se vean todos los desperfectos que tiene el edificio. Todo lo que tenía original se ha conservado tal cual. Hubiera sido más fácil picar el edificio, picar la fachada y enlucirla de nuevo. Y tendríamos un edificio fantástico, perfecto. Pero intervenir en el patrimonio no es eso. Intervenir en el patrimonio es dejarle las heridas que tiene el edificio, dejarle las cicatrices que tiene el edificio y intervenir solo en aquellos sitios donde sea estrictamente necesario. Porque se han perdido los elementos, porque los elementos como las cornisas, como las molduras, como los pináculos, o han desaparecido o están en un riesgo grande de causar un problema porque se pueden desprender. La intervención ha sido una intervención, con lo cual, mínima. Se ha intervenido donde hacía falta. La legibilidad
palabritas. Legibilidad histórica, pues recuperamos la lectura original del edificio y no se eliminan las huellas de su evolución, no se eliminan las huellas principalmente, lo que hemos hablado antes, de este elemento de la puerta. Bueno, el edificio hoy en día tiene otro uso, tiene otras necesidades a la hora de usarlo y se ha respetado la configuración actual del edificio. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, ese cambio que se ha producido en esta parte de la fachada, que se ha convertido en otra ventana, bueno, pues esos cambios son parte de la vida de ese edificio. Entonces, se han respetado, se han dejado y se han entendido como un elemento más de esa historia que ha tenido el edificio a lo largo del tiempo. La diferenciación entre lo nuevo y lo histórico, bueno, las reposiciones se han ejecutado con técnicas y materiales originales y se ha mantenido la coherencia constructiva sin falsear nada del edificio. O sea, no nos hemos inventado absolutamente nada. El edificio era tal cual estaba cuando se hizo originalmente. El uso sigue siendo el mismo, la intervención permite el uso compatible con el edificio y, igual que todos los proyectos anteriores, la intervención está basada en el estudio histórico y constructivo de la fachada. El tercer proyecto es la reforma del mercado de abastos de Puente Genil para adaptarlo a gastromercado y sala cultural. La mayoría imagino que habréis podido verlo. Bueno, era un edificio que tenía una serie de patologías estructurales, por un lado, y por otro lado tenía unas deficiencias de uso grandes porque el edificio se estaba usando al 30%. Estaban los puestos de los placeros en la primera parte, la segunda parte estaba prácticamente vacía o tenía usos que no correspondían a un mercado de abastos y el edificio anexo directamente era un sitio donde guardar basura y donde almacenar basura. Entonces, este proyecto yo lo hice en su fase inicial conjuntamente con Javier Navarro. Fue una propuesta que le hicimos al ayuntamiento donde le propusimos cambiar la fisonomía del edificio, porque es un edificio que se encuentra en el centro de Puente Genil, en el centro neurálgico de Puente Genil, un edificio que además es un edificio protegido, un edificio histórico que tiene muchas posibilidades, que tenía muchas posibilidades y que estaba siendo usado al 30%. Entonces planteamos, por un lado, dejar el mercado, por otro lado, crear un gastromercado y el edificio anexo convertirlo en una sala multidisciplinar para hacer principalmente eventos culturales. Punto 1. Primacía de la autenticidad. Se ha conservado estrictamente la tipología del edificio. Se han conservado los elementos esenciales del edificio. En este edificio hemos tenido que hacer una intervención mayor porque cuando abrimos el falso techo que tenía, porque la cubierta existente no se veía y abrimos el falso techo, pues nos dimos cuenta de que la cubierta estaba en un estado precario, totalmente lamentable, y no se podía restaurar. No se podía restaurar porque estábamos hablando de un elemento de seguridad. O sea, era la cubierta de un edificio donde va a haber personas debajo y si esa cubierta no responde a las necesidades mínimas, tanto de seguridad estructural como de seguridad contra incendios, como de portabilidad del peso que se le va a echar en lo alto, porque se querían colocar unas placas solares que se van a colocar. Entonces, directamente hubo que demoler la cubierta y rehacer la cubierta. La cubierta se rehizo de la misma forma, usando el mismo sistema estructural que tenía, que son estos caballos de madera, que esto es una sercha española y es el caballo de madera que existe en todas las casas antiguas de Puente Genil. Hicimos una cubierta nueva con una empresa especializada en madera y el edificio pues ha recuperado toda su esencia inicial. La intervención ha sido una intervención mínima. Solo se ha intervenido en la cubierta por las necesidades que os he contado y luego en todo
el centro de la plaza, bueno, son intervenciones puntuales para que se pueda usar el edificio de una forma correcta con las necesidades que te pide un edificio de esas características en 2025. Y en el anexo sí que hemos intervenido con mucha más fuerza, con mucha más rotundidad. Si veis la imagen de lo que era el edificio inicialmente, era un sitio donde guardar basura y que estaba totalmente infrautilizado, y ahora se ha convertido en esto. Esto es una foto real, no es un render, es una foto real de cómo se encuentra el edificio ahora mismo, esa parte del edificio. Legibilidad histórica. El edificio mantiene claramente cuáles son las partes históricas, se ve claramente cuáles son las partes históricas y cuáles son las partes modernas del edificio. La diferenciación entre lo nuevo y lo histórico. Toda la intervención que se ha hecho dentro de la volumetría principal del edificio histórico es reversible en cualquier momento, porque se tengan otras necesidades, porque haya otros criterios nuevos de intervención en el patrimonio, por lo que sea. El edificio se puede devolver rápidamente a su estado original. El uso compatible es el mismo que tenía, más los usos nuevos, y pues proviene de un análisis histórico del edificio, de las necesidades del edificio, de los sistemas constructivos, etcétera. Y para terminar, vamos a ver la reforma y la rehabilitación de la Casa Palacio de la Mayordomía, de los duques de Medinaceli. Esto no lo ha visto nadie, lo vais a ser vosotros los primeros que vais a ver el proyecto. Este es un edificio que la mayoría conocéis por fuera, algunos habéis entrado por dentro. Es un edificio que no tiene la importancia, entre comillas, que tienen otros edificios, como puede ser el casino, pues la Casa de los Reinas o la Casa de Lemonier, porque son edificios que te chocas con ellos, que cuando tú entras por el puente y te chocas con el casino. Luego continúas y te chocas con la Casa de los Reinas. Y luego continúas y te chocas contra la Casa de Lemonier. Este edificio te pilla de lado. Entonces, aunque seguramente sea el más importante de los tres, sin duda es el más importante de los tres. Es un edificio que, antes lo hablábamos después de la charla que ha tenido Javier, es un edificio histórico que tiene un valor importante, pero que el grado de protección que tiene y la configuración del edificio hace imposible que nadie hoy en día compre este edificio para hacerse una casa, o ni siquiera para ser un bloque de pisos. Sería algo ilógico. Primero, porque valdría mucho. Segundo, porque habría que adaptar la arquitectura al edificio, y hoy en día, cuando tú te gastas 150, 200, 250.000 euros en una vivienda, tú quieres una vivienda moderna, todos queremos una vivienda moderna, y sería inviable. Entonces es un edificio que la única salida que tenía era la que, gracias a Dios, va a tener, que es convertirse en un edificio de apartamentos turísticos. Mucha gente dice, uy, qué disparate, qué pena, ese uso, por Dios. Bueno, pues ese es el uso que lo ha salvado. No solo lo ha salvado porque lo va a dotar de un uso real, sino que además el hacer apartamentos turísticos, que son viviendas pequeñitas sueltas por el edificio, permiten que se mantenga estructuralmente completo, original, que no haya que quitar ni haya que obviar nada de lo importante del edificio. El patio, bueno, este es el resultado de cómo va a quedar el patio. Es exactamente igual el patio que hay ahora, pero se ha limpiado, se le va a quitar el estucado que tienen las columnas y se va a dejar la piedra viva. El suelo, se va a mantener el suelo que hay, que es un suelo de mármol. La importancia de la escalera, la importancia de las carpinterías, la importancia de la cerrajería. Todo eso van a ser elementos auténticos del edificio que van a estar ahí. La persona que haya entrado al edificio anteriormente y entre después de la obra va a reconocer perfectamente el edificio. La intervención va a ser una intervención mínima. Se va a intervenir exclusivamente para restaurar aquellas cosas que no están en buen estado y para adaptar y hacer habitable el edificio y que pueda ser usado y que pueda responder a los condicionantes que el nuevo uso residencial pide.
es un edificio que históricamente se mantiene legible como resultado de diferentes etapas históricas. Esta fachada lateral que tenemos es una fachada que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esa heterogeneidad que tiene la fachada con balcones que parece que están movidos, que no están en su sitio, que no es una fachada simétrica, armónica. Bueno, eso realmente es así. Los balcones, los hierros se han ido moviendo a lo largo de la historia del edificio, se han ido ampliando, se han ido reduciendo. Todo eso se va a conservar porque es parte de la vida del edificio. Podríamos decir, hacemos la fachada, devolvemos el edificio a su estado original, pero sería obviar todo ese proceso que durante la vida del edificio, desde el siglo XVII, ha ido sufriendo. Entonces, se va a mantener. Y ahora llega la parte, el punto 4, que es el punto de la polémica siempre. Tenemos un núcleo nuevo, el edificio se va a respetar íntegramente lo que es el edificio del siglo XVII, y luego la parte posterior, todo lo que han sido anexos, dependencias que se han ido construyendo a lo largo del siglo XX sin importancia ninguna, esas se van a demoler y se va a construir un nuevo bloque, que es ese que estáis viendo, que va a servir de nexo de comunicación vertical. Ahí es donde van a ir las escaleras, donde va a ir el ascensor, para hacerlo accesible, donde van a ir algunos de los servicios que necesita el edificio para que el edificio principal se mantenga tal cual. Bueno, nosotros no podemos intervenir y repetir la fachada. O sea, no podríamos continuar esa fachada de ladrillo de la misma forma que la tenemos aquí. O sea, podríamos hacerlo, podríamos simularlo y podríamos hacerlo, pero estaríamos mintiendo. O sea, la persona que llegue y vea el edificio, pues pensaría que hay un cuerpo más, que ese cuerpo... No, este cuerpo... Está claro que es un cuerpo nuevo, es un cuerpo que no tiene que ver nada con la historia anterior del edificio. Es un cuerpo que se diferencia claramente dónde está la intervención, de dónde está el edificio original. Es un cuerpo que en cualquier momento se podría demoler, si ahora llega alguien de fuera y quiere hacerse, compra el edificio y se quiere hacer una casa, se podría demoler totalmente dejando el edificio original intacto. Entonces, pero claro, es una intervención que a ojos del común de los mortales, pues rompe. Es una intervención que choca, pero es la intervención que hay que hacer, porque sigue los criterios que tenemos que seguir cuando intervenimos en un edificio histórico de esta envergadura. Hemos hablado de la reversibilidad. El uso compatible, ya hemos también hablado del uso, que es un uso compatible totalmente. Esto es una montera grande que llevará el edificio para poder usar el interior, el patio interior como un lugar para, primero para abrirlo al pueblo y segundo para que se hagan también exposiciones, se puedan hacer charlas, es un edificio que el promotor quiere que sea un edificio vivo y que esa casa que siempre ha estado cerrada se abra a Puente Genil. Y nada, terminar con una frase que resume todo lo que hemos visto en esta charla. Intervenir en el patrimonio no es elegir entre el pasado y el presente, sino saber transmitir ese pasado al futuro, con rigor, respetando la historia de los edificios y siendo honestos en las intervenciones que realizamos. Muchas gracias.